Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Conexión Mundial, hoy viernes, con todo un resumen de lo que ha pasado en el mundo esta semana. Yo soy Elky Méndez y acompañada como siempre de Luis. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, viernes 17 de septiembre, Ajá, 6:01 de la tarde. sí, y mucha información para hoy. ¿Qué tenemos? Vamos a hablar, bueno, principalmente tenemos dos temas. Vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo en Perú, eh, con la muerte del fundador del Sendero Luminoso, que hay un pequeño debate ahí de qué hacer con el cuerpo que murió el El fin de el semana fin de semana, pasado, el ¿verdad? sábado. En la cárcel donde permanecía. Vamos a tener una entrevista, un invitado especial que ya estuvo una vez con nosotros, y vamos a hablar también de lo que está sucediendo en Argentina, porque ahí después de las elecciones del pasado fin de semana, la cosa se puso complicada. Sí, después de las elecciones primarias del domingo, eh, bastante sorpresivas de la sensación que tienen los argentinos sobre el gobierno de Alberto Fernández, del peronismo, porque es toda una coalición desde el 2019, abre las puertas de una negativa, de una poca aceptación de parte de los argentinos sobre la gestión que está haciendo el actual gobierno. Y pues bueno, nosotros vamos a actualizar esta información también con una entrevista hasta Argentina para que nos pongan en perspectiva qué es lo que ha ocurrido principalmente hoy, que ha sido un día muy trascendental y de muchas negociaciones entre el mismo gobierno. Hay una pequeña guerra entre Interna, el presidente y la vicepresidenta de lo más Argentina. interno que se podía dar. No sé si tan sorpresivo, eh, porque desde el inicio de esta gestión de Alberto Fernández, no digo entre ellos dos, pero sí han existido muchos problemas. A los 99, 100 días casi de gobierno fue que cayó la pandemia y las restricciones, y eso ha dado mucho de qué hablar también, de algunas medidas que se le impusieron a los ciudadanos, a los habitantes argentinos, que tal vez los gobernantes o los políticos no cumplieron. Por ahí aquel escándalo, recordarán, de las vacunas, del vacunatorio VIP, De la ¿verdad? fiesta De una fiesta, en las de la esposa fotos, del presidente. inclusive la muerte de Maradona, ¿verdad? Con el funeral que sí se permitió que fuera eh, de miles de personas a ver el cuerpo en la Casa Rosada, si no mal me equivoco, que es la casa presidencial en Argentina. Eh, y bueno, ahora vienen, bueno, la situación económica en Argentina, que nunca es, El desempleo y la sí, inflación están cobrando también una factura luego que el también, gobierno de Alberto Fernández, en cuanto a esta situación económica, esta crisis, le echa la culpa a la administración anterior, la de Mauricio Macri. Sin embargo, yo me quedo con la frase que comentábamos ayer, creo, de Angela Merkel, la canciller alemana, que dice que cualquier gobernador que use como excusa lo que ha sucedido en administraciones pasadas, pues es de alguna forma mediocre, porque realmente cuando elige gobernar sabe cuál es la decisión que está tomando. Entonces, sí, excusarse en lo que hagan los anteriores, pues es una razón simple o normal de justificarse lo que tampoco ellos han podido resolver. y tampoco una coyuntura está determinada solo de del pasado gobierno, los pasados 4 años. Bueno, el caso, digamos, de nosotros, porque es un conjunto de acciones, y recordemos que Cristina tuvo 2 periodos presidenciales Antes sí. anteriormente a Macri, y que la situación, bueno, de Argentina desde ya hace muchos años no es, en el término económico, la más deseada, es muy, muy, muy complicada. Pero bueno, más adelante estaremos hablando de eso. De momento hemos decidido iniciar con Perú. Uh-huh. Y es que, como lo decía usted, Luis, antes, el fin de semana pasado falleció Abimael Guzmán, el privado de libertad más famoso de Perú. Decía una frase hoy que me llamó mucho la atención. Hace 29 años estuvo detenido el fundador del Sendero Luminoso, que incluso desde las rejas controló mucho de lo que fue el partido
político de izquierda que se fundó en ese tiempo también, que no recuerdo el nombre, por acá lo tengo, ahorita si no se lo vamos a preguntar a Mauricio Zabaleta. Era un corte comunista lo que Ajá, del partido. Exactamente, y que además Movadef, y que también incluso fue él allanado en su celda en prisión por documentos oficiales del partido, ¿verdad? E incluso su esposa también lo controlaba desde la prisión Ella de mujeres. también está ahorita en este momento siendo figura en Perú. Sí, y bueno, porque lo que había, que vamos a esperar que nuestro invitado Mauricio Zabaleta nos lo termine de aclarar tal vez, un debate de a qué hacer con el cuerpo, porque sobre todo del Congreso se está pidiendo que se incinere el cuerpo. Ya se aprobó un proyecto de ley para poder incinerar su cuerpo y que sea derramadas sus cenizas en alta mar. Esto con el fin de que no haya un lugar en donde se le rinda un homenaje, un tributo. Exacto. Precisamente porque, bueno, lo que sucedió con esta agrupación del Sendero Luminoso es que cometió muchos actos terroristas al interno de Perú desde 1980, ¿verdad? Desde 1980. En las elecciones de ese año fue cuando apareció y tuvieron bastantes... Declaran una guerra contra el Estado. Contra el Estado. Contra el Estado y la sociedad, porque ahí no hubo defensa de derechos humanos y los atentados cobraron más de 70,000 vidas. Sí, bueno, yo tal vez Mauricio nos aclara o nos precisa más el dato. Leí que se estima en 96,000 las vidas. De hecho, veía ayer una entrevista muy interesante en la que se destaca que incluso en sus últimos días, que estaba muy enfermo y sumido en una depresión, desde la cárcel se trató de mejorar las condiciones por su salud, y se le trató con todos los derechos humanos que requiere cualquier ser humano en este mundo, a pesar de quien haya sido. Y decía un analista eso, recalcaba que se le trató con todos los derechos humanos, una razón que él nunca tuvo, que él no trató con esas razones fundamentales de los derechos humanos a los peruanos, ni a la vida de todas las personas que cobró en sus ideologías comunistas y contra el gobierno. Pero yo creo que es bueno darle la bienvenida a Mauricio Zabaleta también, quien es analista internacional de Perú, y pues nos puede ampliar todavía más este contexto, el debate que se generó toda esta semana con qué hacer con su cuerpo. Esto ocurre porque además también la esposa de Abimael Guzmán pedía su cuerpo para darle sepultura, y la oposición del Congreso no estaba para nada de acuerdo en que esto ocurriera. Debo decir que fue un contexto interesante, porque uno creería que en un movimiento terrorista como Sendero Luminoso, la sociedad estaría completamente parcializada en tomar una decisión como esta, pero incluso en el mismo Congreso, los de izquierda votaron en contra de este proyecto, de esta iniciativa de ley, y hubo quienes también se abstuvieron. Los diputados oficialistas. Sí, los oficialistas en este caso. Los que tratan de vincular al Sendero Luminoso también con Pedro Castillo. El presidente actual, quien deberá firmar este proyecto de ley. Él lo dejó en manos de los diputados. Yo creería que sí lo va a firmar, no tendría con mucha salida, más si quiere dejarse de lado un poco estos vínculos que le han achacado durante incluso toda la campaña política. Pero lo hablamos de hecho con Mauricio en el proceso electoral. Correcto. Sobre los vínculos que habían entre la izquierda, el partido de Pedro Castillo, y este grupo terrorista ya bastante viejo también. Pero bueno, Mauricio, buenas tardes, gracias por acompañarnos en Conexión Mundial. Buenas tardes, Elki, Luis, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Empecemos por hablar un poco sobre, antes de entrar en la polémica, en el debate que se genera en este momento en Perú, hablemos un poco sobre quién era Abimael Guzmán y el Sendero Luminoso. Bueno, Abimael Guzmán era el líder de una escisión del Partido Comunista del Perú. En los años 60 y los años 70, el Partido Comunista se comienza a fragmentar en diferentes agrupaciones,
Y dentro de esas agrupaciones hay una tendencia maoísta. Esa propia tendencia maoísta también se va fragmentando y uno de esos fragmentos es el Partido Comunista del Perú, conocido como Sendero Luminoso. De hecho, Sendero Luminoso nunca utilizó ese término para referirse a sí mismo. Eso es una asociación porque en algún momento Sendero Luminoso o organismos allegados a Sendero Luminoso publica un manifiesto en donde dice por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui, que es un pensador marxista peruano de los años 20. Y este pequeño grupo de izquierda comienza a hacer política universitaria básicamente en la ciudad de Huamanga, que está en el departamento de Ayacucho, uno de los departamentos de la sierra del país. Es un departamento que en ese momento y hasta la actualidad era eminentemente rural, eminentemente indígena, y tienen una versión muy dogmática del marxismo, en concreto del maoísmo. Y Guzmán, a través de la universidad, él va ocupando cargos. De hecho, en la universidad le decían a él champú. ¿Y por qué le decían champú? Porque decían que si un alumno llevaba su clase de filosofía, el alumno o la alumna terminaban con la cabeza lavada, ¿no? Tenía un gran poder de convencimiento sobre esta visión maoísta que tenía de la sociedad peruana. Guzmán comienza a construir un partido revolucionario en Ayacucho de los años 70 y deciden ir hacia la lucha armada, lo que ellos llamaban la Guerra Popular, en concreto en 1980. Ahora que usted dice esto, Mauricio, de que le decían champú, yo veía ayer una especie de cánticos, de himnos, no sé cómo llamarlo, que eran precisamente como de esa ideología comunista, casi que era, parecía ver a jóvenes en línea diciendo las mismas palabras como si fueran, me daba la impresión de ser unos robots, unas personas tomadas completamente desde su mente, manipuladas al 100%. Qué delicado la mezcla que hace en su momento el Sendero Luminoso entre la política y un posible sistema de gobernar, que además vinculado con ataques terroristas de otro nivel. Sí, una de las cosas importantes que tenemos que entender de Sendero Luminoso es que no estamos hablando de una guerrilla convencional latinoamericana como varios países en Centroamérica experimentaron, sino estamos hablando de una maquinaria diseñada para arrasar con la sociedad civil y con el Estado. De hecho, el propio Guzmán no tenía el mayor interés en el respeto de los derechos humanos, en aminorar las bajas de civiles, sino por el contrario, había un culto hacia el derramamiento de sangre, tanto por los propios militantes de Sendero Luminoso, lo que se llamaba la cuota, lo que dice es la revolución costará 1 millón de muertos, ¿no? Y cruzar el río de sangre. Estoy utilizando las propias palabras de Guzmán. Él decía que para llegar al poder y transformar la sociedad peruana, que sería con un nuevo Estado, un Estado que ellos llamaban de la nueva democracia y la fundación de la República Popular del Perú, había que pasar por un proceso necesariamente sangriento. Y además una cosa interesante de Guzmán es que él no solamente pensaba que iba a ser la revolución peruana, sino pensaba que él era el estandarte de la revolución mundial. Él, un maderista muy convencido, de hecho Sendero Luminoso gana sus primeros titulares en 1980 cuando cuelgan perros en algunos distritos de Lima, en los postes de algunos distritos de Lima, con el eslogan que decía Deng Xiaoping, hijo de perra. ¿Y por qué? Porque ellos estaban en contra de la liberalización económica en China. Y lo que dicen a partir de ese momento es, nosotros somos el faro de la revolución mundial. Entonces, el Perú iba a ser una revolución comunista, se iba a lograr llegar al poder y luego eso se iba a irradiar al resto del mundo. Esa era la ideología de Sendero Luminoso. Y el que tú comentabas estos videos de que marchaban, básicamente como en la China maoísta o lo que vemos hasta ahora en Corea del Norte, pues ese era el modelo que se quería seguir.
y era un modelo, por supuesto, sin el mayor respeto, consideración hacia los derechos humanos. De hecho, la idea del derecho humano no existía en la ideología senderista, sino más bien de la clase, ¿no? La clase campesina o la clase trabajadora, llevando el comunismo a nivel global. Mauricio, con respecto ya al debate del cuerpo de Guzmán, lo que se decía era, bueno, aprobar la ley, pero había una oposición en cuanto a que decían que, bueno, por ley le correspondía entregar el cuerpo a los familiares más cercanos, y otra parte que decía que la ley no podía ser retroactiva ya había muerto Guzmán días atrás. ¿Cómo se desarrolló todo esto? Al final ya se tomó una decisión, ya quedó claro lo que va a suceder. Sí, ya quedó claro el día de hoy en una edición extraordinaria del Diario El Peruano, que es donde se publican las leyes en este país. Ha salido publicada la ley que fue aprobada por el Congreso el día de ayer en la noche, y esta dispone que para aquellas personas que han sido condenadas por delitos del calibre de Guzmán, el cuerpo, ¿no? Para que no sea retroactivo, se refiere al cuerpo, deben ser incinerados y deben ser esparcidas sus cenizas en un espacio desconocido, digamos, ¿no? Reservado. Eso es lo que dice expresamente la ley, es la palabra que utiliza. Entonces, lo que se hará para evitar de que la tumba de Guzmán se convierta en un espacio de culto, de peregrinación, de algunas personas que puedan sentirse cercanas a Sendero Luminoso o a Abimael Guzmán, es que su cuerpo va a ser incinerado y posteriormente pues se esparcirán sus cenizas en un lugar que la mayoría de peruanos no sabremos, al menos no inmediatamente, y en algún momento tal vez pueda abrirse eso, pero eso es lo que estipula la ley, ya fue firmada por el presidente y ya está vigente. El debate se realizó, y esto es de alguna manera muy ilustrativo de la debilidad de la política peruana y de nuestras posibilidades de consenso, de que Guzmán está en la cárcel de hace 29 años. Fue detenido, de hecho, un 12 de septiembre del año 92. Y en todo ese tiempo, en ningún momento se estableció una ley para tratar con los restos de personas que generaron este tipo de fanatismo y que además son culpables de la muerte de miles de peruanos. Y eso en realidad es una cosa que hay que lamentar, y se han arreglado las cosas sobre la marcha. Mauricio, la negativa, digamos, del oficialismo en el Congreso le puede pasar alguna factura, por así decirlo, haber estado en contra de esta decisión. Es posible, no queda muy claro cuáles son los cálculos del oficialismo en términos generales, porque debido al nivel de violencia generada por Sendero Luminoso, la asociación a Sendero, la vinculación a Sendero Luminoso en el Perú, es muy negativa, es muy mal vista. Cuando el Movadef, que es este movimiento que buscaba la amnistía de los líderes de Sendero Luminoso, buscó inscribirse como partido político, las encuestas mostraron que más del 85% de las personas estaba en contra de la inscripción del Movadef. Entonces estamos hablando de algo que llega casi a consenso, de que Sendero Luminoso es algo completamente negativo en la historia peruana. Y a pesar de ese contexto y la muerte de Guzmán, no vimos liderazgo por parte del presidente Castillo. No, esto fue anunciado a través de la prensa. Él no dio una conferencia de prensa, se limitó a sacar un tuit, y no vimos una vocería activa por parte del Estado. Y posteriormente la bancada oficialista, cuando además es el propio Ejecutivo quien dice, no, quienes tienen que ver este tema es el Ministerio Público o el Congreso de la República, al final terminan mostrándose en abstención, cosa que políticamente
no parece muy conveniente. Podría entender que hay algunas consideraciones de carácter humanitario que han sido evaluadas por parte de la bancada. Sin embargo, en términos políticos, sí es visto muy negativo y en realidad la falta de reflejos que ha mostrado el oficialismo en general creo que le puede restar algunos puntos. Mauricio, resulta interesante porque cualquiera pensaría que una vez detenido en su momento hace 29 años Abimael Guzmán, Sendero Luminoso sería un capítulo de la historia de Perú. Sin embargo, bueno, vimos movimientos políticos que tenían la intención de fijarse dentro de la política peruana, incluso cuando Abimael estaba privado de libertad. Y vemos una izquierda que incluso, lo decíamos ahora, lo habíamos comentado con usted meses atrás en el proceso electoral de Perú, cómo seguía vivo esa sombra, esa imagen de Sendero Luminoso dentro de el partido de izquierda. ¿Cuál es la sensación ahora que muere Abimael Guzmán de los peruanos en términos generales? ¿Qué se ha comentado en las calles, en las redes sociales sobre el fallecimiento? ¿Se vuelve a despertar esa sensación de dolor, de tristeza, de rencor? Porque estamos hablando de que han sido en lo largo de la historia muchas vidas las que se han cobrado y quizás de alguna forma todos los peruanos tienen algún vínculo, alguna relación con esas personas fallecidas, esas víctimas de Sendero Luminoso. Sí, como tú lo dices, Elki, es un proceso muy doloroso y es un proceso en el cual los peruanos y peruanas no hemos, digamos, podido ver con franqueza. Porque no estamos hablando solo de la besanía de Sendero Luminoso, sino que estamos hablando de un conflicto armado interno que también tuvo muertos por parte de nuestras propias fuerzas, por parte de las Fuerzas Armadas y Policiales. Las Fuerzas Armadas y Policiales en determinados lugares cometieron serias violaciones a los derechos humanos luchando contra la subversión. Entonces es, por un lado, cómo tratamos este proceso que surge en el Perú, esta guerrilla violenta, desprecio por parte de Sendero Luminoso por la ciudadanía, por los derechos humanos, por la humanidad básicamente, y también cómo respondieron en un determinado momento nuestras Fuerzas Armadas y Policiales y cómo se llevó a cabo esta guerra, ¿no? Es un proceso de memoria, de reconocimiento que es necesario hacer y que creo que como país en estos 29 años desde la captura de Guzmán en adelante no se ha podido realizar. Y sobre el punto que mencionas respecto a la izquierda, también hay que tener en cuenta que el conflicto armado básicamente va hacia mediados de los 90, cuando ya Sendero Luminoso es derrotado militarmente. Pero justamente es en ese momento donde se quiebra la democracia peruana. Alberto Fujimori da un alto golpe en el año 1992 y parte de su retórica, que era una retórica antipartidos, ¿no? Anti-ideológica además, ¿no? Él decía, no, estas ideologías, no se refería necesariamente a Sendero, que evidentemente es una ideología que generaba un rechazo evidente, sino se refería a todo tipo de ideología. Y sobre todo tuvo un trabajo político muy fuerte asimilando a la ideología de Sendero Luminoso, lo que ellos llamaban el pensamiento Gonzalo, con la izquierda peruana. Y la izquierda tuvo muchos problemas en sacudirse de Sendero Luminoso, por más de que muchos dirigentes de izquierda, muchos políticos electos de la izquierda unida en ese momento, que era la izquierda legal, fueron asesinados por Sendero. Y ahora tenemos en el poder a un partido y en concreto un presidente que si bien no está inscrito en el Movadef, asociado en el Movadef directamente, pero sí en su lucha sindical ha hecho alianzas con miembros del Movadef. Y esos miembros del Movadef quieren o querían la libertad de personas directamente responsables de serias violaciones a los derechos humanos. Y eso sí resulta
creo que trágico para la izquierda, porque creo que le va a costar, digamos, todo este proceso de desligarse de esta retórica fujimorista de que izquierda igual sendero, pues ha quedado no confirmada, evidentemente, porque no es verdad, pero en términos de opinión pública, sí visto como que hay alguna asociación, o podría haber una asociación, o que no era tan, digamos, alejado de la realidad. Y lo peor que se puede hacer en política, creo yo, es confirmar prejuicios. Por eso lamento muchísimo que el presidente Castillo no haya salido con más fortaleza y con más firmeza para justamente afianzar su liderazgo y decir, aquí no tenemos tolerancia con el terrorismo y lamentamos lo que representó, por supuesto, en nuestro país Sendero Luminoso. Dicen que en política cuando no se dice nada, se dice mucho. Creo que esto es el caso que está sucediendo en Perú, como nos dice Mauricio. Sí, queda la interpretación de los peruanos y del mundo entero, la opinión de Pedro Castillo, por lo menos ante no tener ninguna postura, ninguna respuesta. Veremos ahora qué pasa también a la hora de firmar este proyecto que ya fue aprobado en el Congreso. Mauricio, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. El presidente ya lo firmó. Ya lo firmó antes de irse, se ha ido de gira, pero ya no firmó. Ir a México, a la CELAC. Sí, y posteriormente a Naciones Unidas en Nueva York. Van para Naciones Unidas, sí. Perfecto, entonces. Muchas gracias, Mauricio. Un gusto, como siempre. Bueno, nosotros agradecemos a Mauricio y aprovechamos para hacer de inmediato una pausa porque ya venimos con más información aquí en Conexión Mundial. Conexión Mundial. Curiosidades mundiales. 6:28. Qué barbaridad. Continuamos aquí en Conexión Mundial este viernes 17 de septiembre. Con un dato curioso. Con un dato curioso porque, bueno, ya lo habíamos hablado un poco algunas semanas o ya meses atrás, que cuando se dio la competencia de cuál millonario llegaba primero al espacio, bueno, avanzó ya, el concurso ya pasó a un segundo nivel, que son los turistas espaciales. El turismo espacial, un tema interesante de mucha polémica también, porque lejos de parecer una oportunidad económica, parece como el disfrute de muy pocos que tienen la capacidad, porque además es un turismo costosísimo, inalcanzable, y que no se sabe tampoco si hay las condiciones idóneas para poder realizarlo. Sin embargo, bueno, ya llegaron a órbita los primeros 4 turistas, literal, sin ninguna preparación profesional como astronautas. 6 meses de preparación. Entrenamiento. Sí. Pero no es una preparación profesional. No, hay que ponerse en los pies tal vez de compatriota Franklin Chan, a ver cuánto entrenó él, creo que cuánto se preparó. Pero por eso hablo de la preparación profesional, porque sí, ellos lo que tuvieron fue un entrenamiento de 6 meses. Sí, algo no más creo físico, que sea muy supongo parecido. Que será, bueno, el hecho es que el miércoles partió de la compañía, el vuelo privado SpaceX, en la cápsula Dragon, 4 turistas. Uno es un poquito más... En la Inspiration 4. Es un poquito más experimentado. Los otros 3 son prácticamente civiles. Y bueno, pasarán 3 días girando sobre la Tierra a 160 kilómetros, que están por encima de la estación espacial. Y regresarán a acuatizar en cerca de las costas de Florida este fin de semana. El hecho es que, bueno... Habrá que escuchar su experiencia. Sí, me imagino que ahí sí no hay ninguna duda de que es toda una experiencia y de la manera en que se puede visualizar tal vez el planeta Tierra y todo. Eso le iba a decir, precisamente. Probablemente nuestro compatriota Franklin Chan y todos los astronautas del mundo no estarán muy halagados de que sean estos quienes con poco entrenamiento estén por ahí, o no lo sé, tal vez sí, porque es una forma diferente de experimentar en el espacio, pero sin lugar a duda, estos 4 turistas espaciales deberán estar viviendo una experiencia única que muy pocos podrán vivir,
y vamos a ver qué nos cuentan cuando regresen después de esos 3 días. Y lo que sí es seguro es que será un asunto de millonarios. Sí, Poder ir al espacio. ya habíamos hablado de Sí. eso también. O tal vez alguna rifa en la que alguien se gane uno. Bueno, pero yo no sé qué tan millonarios sean ellos, pero sí están siendo financiados su viaje por un gran millonario. Sí, pero no, aquí viendo y leyendo un poco le puedo decir que son bastante... Son amigos. Son amigos del millonario. Exactamente, pero bueno, de ahí el que puede que lo aproveche Sí, muy y bien bueno, por ellos, la continuamos verdad. nosotros aquí en la tierra, donde las cosas también se están complicando en Argentina. Sí, pero antes hacemos una pausa porque ya tenemos a nuestro invitado desde Argentina para hablar un poco de lo que hablábamos al inicio, la situación crítica que está viviendo la política en Argentina. Ya venimos. Regresamos, Luis, y como lo habíamos anunciado antes, las elecciones primarias del fin de semana en Argentina abren o estallan una situación política que ya venía generándose a lo interno del gobierno de Argentina y pone en una guerra política al presidente y a la vicepresidenta de este país. Lo hablábamos al inicio. Hoy incluso ha sido un día crucial en donde han habido muchas negociaciones. Ayer se presentaron renuncias del gabinete y creo que el gobierno, el oficialismo, entendió muy bien el mensaje de los argentinos del domingo, que no están tan conformes con la situación que se está presentando, principalmente económica en Argentina. Y lo dijo también el presidente. El presidente lo entendió muy bien y vamos a escucharlo. ¿Qué fue lo que dijo? Evidentemente, algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe. Y todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto de la gente. Lo escuchamos con respeto y lo escuchamos con mucha atención, porque sabemos que evidentemente hay errores que hemos cometido y que no debemos cometer. Creo que sí lo escucharon con mucha atención. Eso sí hay que rescatarlo, porque de inmediato, apenas el lunes, la situación empezó a cambiar a lo interno del gobierno argentino y empezaron los choques también, los enfrentamientos. Y yo creo que aquí el que está más calladito es la oposición, viendo cómo Se destruyen o se atacan. una coalición que inició en el 2019 y que a tan solo 2 años se ve muy debilitada. Pero bueno, yo creo que eso nos lo puede explicar mejor nuestro invitado. Periodista Luis Autalán, De VAE Noticias. de VAE Noticias, y le damos la bienvenida. De paso, de una vez le consulto, algo no hemos hecho bien. ¿Qué no hizo bien Alberto y Cristina? Bueno, el placer estar con ustedes antes que nada y como se lo digo a X en cada reunión que compartimos en un trabajo que estamos desarrollando juntos, el placer de estar en contacto con Costa Rica y con su audiencia. Los venía escuchando y bueno, me voy a tomar de esa frase, ¿no? Hacerse amigo del millonario tiene sus ventajas. La principal duda es si el millonario nos quiere, pero quizás podamos tener algo de amparo. ¿Por qué os digo esto? Ustedes bien lo marcaron. El gobierno de Alberto Fernández comenzó en 2019, luego de 4 años de una gestión que se proponía un cambio, que finalmente no sucedió, y la Argentina termina ese proceso con el endeudamiento más importante de toda su historia ante el Fondo Monetario Internacional, digamos, un club de millonarios importante, global y absoluto. Asumiendo con esa pandemia, el gobierno de Alberto Fernández, aquí hagamos un tópico, yo los invito a ustedes, Eric y Luis, a tratar de caminar con los zapatos puestos al revés. ¿Me explico con lo que quiero decir? Una alianza política, se dice, no lo he dicho yo, sino gente mucho más próspera en esto y más proba, una alianza política muchas veces es caminar con los zapatos al revés y esto es un ejercicio complicado. A los pocos días, pocas semanas de comenzar su mandato, sucede la pandemia. Y allí se desencadena quizás el mayor desafío que haya tenido que afrontar un jefe de Estado en la República Argentina ante un fenómeno global.
¿Y qué sucedió con esto? Bueno, se instaló una estrategia de políticas públicas que tuvieron sus grandes aciertos y tuvieron sus bemoles, porque todos sabemos, lo charlamos a diario en los foros que compartimos, la pandemia es sanitaria, pero tiene un impacto económico muy importante. Y sobrellevando esto, habrá que decir, no en defensa del gobierno de Alberto Fernández, que los gobiernos que se pusieron a consideración de sus pueblos en pandemia no la han tenido bien. Interesantísimo lo que marcan ustedes. Lo hablábamos Geneki el domingo cuando me pedía, quizás con una gentileza absoluta, minimizando mi limitada visión, qué iba a suceder con esas elecciones que se estaban escrutando en aquel momento, y yo le hablaba de incertidumbre. Me faltaba un capítulo. Cierto sector del oficialismo salió a celebrar una victoria que nunca existió. Y aquí que entra en juego. Hablemos de los grupos de poder. Las encuestas, algunas encuestas, le ofrecían algún reflejo al gobierno de que la cosa iba a estar de celebraciones. Cuestión que nunca sucedió. Y se me ocurre tomar, quizás ustedes las ven o quizás nadie las puede negar, hay dos cosas que al gran público le llaman la atención y captan su interés por demás. Las peleas en público y las telenovelas. En las telenovelas, cuando algo se rompe, cuando alguien piensa que una relación de sentimientos se interrumpió por un hecho fortuito, en realidad pasaron un montón de cosas antes. Y la pelea pública es lo que vino después, porque en realidad la derrota del oficialismo del Frente de Todos terminó con un pase de facturas entre sectores adheridos al presidente y alguien que, guste o no, retomó el centro político de la República Argentina, que es la actual vicepresidenta y presidenta en su momento de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Y no lo hizo a través de los medios. Publicó una carta abierta con reclamos puntuales. Antes de todo esto se habían sucedido, digamos, para hacer un raconto muy breve de que nos puedan interpretar los oyentes de Radio Nacional 101.5, hubo una serie de interpretaciones sobre la derrota que realmente nos llaman a tratar de guardar silencio porque no es posible considerar. Las palabras que escuchábamos de Alberto Fernández eran pronunciadas la noche que se conoce la derrota, porque hay que decirlo, el oficialismo entregó los datos rápido, precisamente antes de la medianoche se sabía que la derrota del oficialismo era catastrófica, y luego lo que vendría. ¿Cuál es el eje de la discusión dentro del Frente de Todos, donde, digamos, algo más que importante se rompió? Es que en algún momento esto de escuchar a la gente no se cumplió, que el oficialismo perdió una millonada de votos a manos de, dicen algunos, sostener el superávit fiscal, que es básicamente mantener las cuentas en claro y que los ingresos fiscales no superen a los egresos, y otros que sostenían que era necesario poner plata en el bolsillo de la gente. Porque sabrán ustedes que en la Argentina hay trabajadores registrados cuyo ingreso está dentro de la línea de pobreza. Es decir, en la Argentina, que es mi país, podés tener un trabajo, no sé si un trabajo digno, un trabajo registrado y ser pobre. Y por allí comienza entonces lo que más entusiasma, lo que más trabajo nos da a los periodistas, digo entusiasma al público, que son peleas en público, disputas, rapitos al sol y demás, donde Cristina Fernández en una carta que publicó hace un poco más de 24 horas, habló puntualmente de funcionarios del gobierno que integra. Hizo mención al jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, y hasta propuso un nombre, el de Juan Luis Mansur, tucumano, que no es uno de los dirigentes más allegados. Pero para tratar de sintetizar esto que se me hace complicado de transmitirles, la oposición, como ustedes lo dijeron, ve que todo su bombardeo electoral les permite ahora estar en silencio porque el problema está en el oficialismo que no termina de frenar esta crisis. Y la cuestión no terminó, porque esta misma noche se conoció la renuncia del vocero presidencial. El cargo es secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi, un hombre de extrema confianza de Alberto Fernández. Y de más está decir que lo que comenzó siendo un romance para seguir haciendo referencia a las telenovelas, hoy termina siendo una
cuestión de difícil final para predecir. A grandes trazos es lo que sucede. Podemos agregarle el dispar posicionamiento de centrales sindicales que en su momento parecían todas alineadas al gobierno y hoy eligen respaldar al presidente pero no a la presidenta. Otros sindicatos que eligen equiparar su respaldo a los dos. Y en el medio de esto, un mito, creo que les va a encantar, que es el peronismo, cómo dimensionarlo y cuánto tiene de peronista este gobierno. Ustedes saben que el fenómeno del peronismo, más allá de la ópera prima Evita, es un fenómeno nacional argentino y que se transmite de generaciones en generaciones, y es lo que se discute ahora. Se dice que llegadas las renuncias que se van a sumar a la de Juan Pablo Biondi, vocero presidencial también apuntado en duros términos, creo que ustedes que somos todos colegas van a tratar de comprender lo que dijo Cristina Fernández de Juan Pablo Biondi. Dijo que estaba harta de sus operaciones. Para ponerlo en pizarrón, la vicepresidenta de la República Argentina acusa al vocero presidencial de operar en su contra a través de los medios. Me exime de mayor comentario y fue un poco extenso, pero no sabía cómo tomar los apuntes y detallarles a ustedes esta situación que hoy atraviesa la República Argentina y con aquí comenzamos a desgranar el domingo pasado cuando tuvo la gentileza de convocarme. Luis, me enlazo a esto que usted acaba de mencionar de las críticas que hace la vicepresidenta de Argentina a su propio gobierno, que es el gobierno en el que está funcionando en este momento, y que nos permite ampliar un poco más esa figura de Cristina Fernández de Kirchner. Como vicepresidenta ha actuado durante estos últimos 2 años, creo que ha habido una armonía precavida, pero ha habido una armonía entre ella y el presidente. Sin embargo, ahora la vemos incluso como una figura más imponente, que además no es usual, por lo menos en nuestro país, que la vicepresidenta sea esa figura tan fuerte y que además sea la presidenta del Congreso. El Congreso en nuestro país tiene muchísimo peso y por lo general viene siendo una traba en muchas ocasiones del oficialismo, del gobierno. Y me parece que en este momento la vicepresidenta está siendo más congresista, más presidenta de ese Congreso, de esa figura de oposición incluso que cuestiona la gestión del gobierno de Alberto Fernández como si no fuera además parte del mismo. Y lo deja entrever, lo deja al descubierto. Entonces esa figura que está tomando, cómo interpretarla desde fuera de Argentina, cómo entender quién está haciendo en este momento Cristina Fernández, qué está buscando en este momento, se está separando de alguna forma de los pensamientos, e incluso en la misma carta que presentó denuncia que ya se había anticipado de toda la situación económica que se ha estado desarrollando, de toda la crisis, que además se está debilitando y que ya ella lo había advertido a lo interno. No solamente deja mal a su gobierno, sino que además da una confusión, una cierta sensación de ambigüedad. Yo los invito a un simple ejercicio, tanto a vos como a mi tocayo Luis ahí adentro, ¿no? Vamos a suponer que ustedes me nacionalizan, supongamos que la ley de Costa Rica me lo permite, y me ofrecen ser parte de una alianza de gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Pero no me llaman porque me quieren o les resulta simpático mi rostro. Ustedes saben que tengo cierto predicamento por ser un argentino simpático y que para vencer en la elección al gobierno de turno, ni vos ni Luis pueden solos. Necesitan de mí. Obviamente que es una utopía, pero vamos a plantearlo en estos términos. Sobre esa base se forjó el Frente de Todos. Es decir, se sumó a Sergio Massa, se sumó a lo que se supone peronismo tradicional, una parte, y obviamente a Cristina Fernández de Kirchner, sobre la cual tengo posición tomada, sobre la cual considero también que es víctima, y no lo digo yo, sino dirigentes de peso del machismo, es decir, paga muy caro el hecho de ser una mujer con capacidad con la que se pueda coincidir o no. Pero este escenario que estoy describiendo se pone en marcha con una gestión que, insisto, venía a tratar de recuperar o de frenar la debacle de un país que el macrismo dejó arrasado en el nombre de cambios que nunca prometió.
pero con un gran secreto y un gran, digamos, tenemos todos en claro lo que es una victoria a lo Pirro, es decir, aquel que ganó una batalla pero devastó a sus tropas. Bueno, el macrismo comenzó a tener simpatías entre la clase obrera y los pobres, lo cual grafica un poco este momento. Pero para no irme del tema de Cristina Fernández, tengo que decir esto. Esto que va detallando Cristina en su carta, desde esa postura y de la gente que la sigue, insisto, divide aguas porque se la quiere o no se la quiere. No tiene un gran margen de términos medios. Se la reconoce como una dirigente capaz. En la discusión argentina histórica de ídolos, se la emparenta o se la separa de la figura de Eva Duarte de Perón, lo cual es un capítulo totalmente aislado, pero que viene a cuento. Y se acusa al frente de todos de no tener la dosis de peronismo necesario. Va de suyo, no la tiene porque es una coalición. Ahora, concretamente con lo que vos me preguntabas, Cristina Fernández es la titular del Senado. Y lo que describe ayer son secuencias de su malestar y su disgusto, porque antes de que pasara todo esto, en un discurso público dijo algo muy textual y que no tiene lugar a interpretaciones. Dijo, hay funcionarios que no funcionan, mucho antes de las PASO. Lo que sucedió es que nadie esperaba una derrota de este tamaño y que a criterio de la titular del Senado de la Nación y vicepresidenta de la Nación, es por no haber escuchado antes el mensaje de la población. Argentina tiene un registro de pobreza impresionante, una falta de empleo considerable y una superabundancia lamentable de planes sociales para aquellos argentinos y argentinas que no pueden tener un sustento. Pero todo este panorama estalla, insisto, mientras la oposición hizo campaña solamente con la propuesta de sacar al kirchnerismo de poder. Y el kirchnerismo no gobierna solo, gobierna dentro de una alianza. ¿Y quieren que les agregue una paradoja? Bueno, hoy la oposición anida y respalda a Alberto Fernández, por aquello tan viejo como el mundo, de que divide y reinarás. Insisto, no porque simpatice con Alberto Fernández, porque tiene la gran oportunidad, insisto, estas son elecciones de medio término, de llegar dentro de algunas semanas a las elecciones legislativas, dándole un verdadero cachetazo al oficialismo en las urnas cuando sí se pongan en juego los cargos legislativos que se van a poner en juego en la República Argentina. ¿Y hay forma de revertir esto, Luis? De aquí a noviembre hay una posibilidad de que haya un escenario un poquito, por lo menos diferente, si se toman las acciones adecuadas. Es una excelente pregunta, pero yo te pido, ¿querés que te conteste con el corazón o querés que te conteste como el domingo pasado con lo que estoy viendo? Uy, no sé, se lo dejo a su decisión. Somos periodistas, no creo que seamos tan necesarios, pero ya que estamos en ese juego, hagámoslo. Te lo digo a título personal porque charlamos en la OIT del periodismo objetivo, yo creo que no existe. De hecho, en la Argentina hay colegas que parecen, semejan y dan toda la pista de hablar más en contra del gobierno que la oposición. Es un fenómeno innegable, lo pueden recorrer, la grieta está en todas partes. En mi modesta opinión, no sé si les gusta el fútbol, ¿sí? Pero yo diría que hoy, repito, casi vamos a cumplir una semana en esta crisis política. Yo creo que hoy, en términos futbolísticos, el gobierno, el principal desafío que tiene es tratar de no perder por goleada. Con lo que me duele decirte esto, y ante la audiencia de un país hermano como Costa Rica, del cual indebidamente me toma como interlocutor. Te lo digo como argentino. En realidad tenía muy pocas expectativas del triunfo del oficialismo el domingo, y hoy creo que revertir suena a utopía y a una cuestión de fe. Y la fe, en realidad, salvo mejores opiniones, es creer porque sí. ¿Sí se puede? Bueno, es un eslogan que hizo la oposición para derrocar el oficialismo en 2015. Decían sí se puede y pudieron, lo lograron. De hecho, la anécdota llamativa es que las principales cabezas que fueron parte y responsables, entre ellas el expresidente Macri,
de uno de los peores gobiernos del retorno de la democracia hasta la fecha, pudieron festejar airosos, sin tener ningún motivo, es decir, sin haber elevado una propuesta concreta. Aquí el eje fue: voy por vos, voy en contra tuyo, voy en contra de Luis, voy en contra tuyo, no porque pueda ser mejor periodista, voy en contra, y a veces, dicen los que estudian la historia del mundo, ir en contra de es mucho más fácil que aunar voluntades. En este momento, el Frente de Todos no está aunando voluntades, porque a esta hora que estamos hablando, puedo observar por la pantalla televisiva que los dirigentes sindicales que respaldan a Cristina Fernández hablan poco menos que bastante mal del gobierno de Alberto Fernández. Y esto ya pasó a ser, digamos, una cuestión que debió ser puertas adentro, pero se expuso, como muchas veces pedimos todos, que las cosas se digan al aire. Bueno, se dijeron. ¿Dónde termina? Es una cuestión que desconozco. Y volviendo a tu pregunta original, creo que de acá a las elecciones va a ser muy difícil que el gobierno pueda recuperar esto, más allá de toda la batería de medidas que se están esperando para las próximas horas, para tratar de responder lo que supuestamente la gente, ese fenómeno intangible que a veces barajamos hasta los periodistas, le está reclamando al gobierno del Frente de Todos. Luis, para ir finalizando, a esta hora ya Alberto Fernández ha podido nombrar a su nuevo gabinete o a aquellos campos que quedaron vacantes. En la mañana de hoy empezó con una novedad, como que se había establecido una tregua. Yo te diría que de lo que estamos recorriendo, esa tregua no se aprecia. El presidente dijo: te quiero ser textual, y voy a leer VAE Negocios para darte puntualmente lo textual que dio el presidente. Dijo: me voy a ocupar para que esto termine, es decir, el conflicto, y digamos, lo que dijo Alberto Fernández esta mañana, digamos, en alguna de sus comunicaciones, porque también la puja entró en variantes como cartas abiertas, redes sociales, o sea, los medios también han quedado un poco detrás. Pero Alberto Fernández esta mañana temprano decía que se iba a ocupar y que estaba trabajando para conformar el nuevo gabinete, que se presume, hasta ahora está en duda, la continuidad, ni que hablar del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y de Guado de Pedro. Cafiero responde a Alberto Fernández, Guado de Pedro es un alfil de Cristina, y de alguna manera lo que se dice es que el nuevo equipo de gobierno de Alberto va a tener mayor predominio de peronistas. Y acá, para cerrar, les dejo un desafío y un juego de ingenio, porque quizá en Costa Rica haya un detector mágico para establecer quién es peronista y quién no. Digamos, de la historia argentina se deduce que a veces es necesario un peronómetro que nadie sabe dónde está. Pero en eso estamos, es decir, lo que he intentado describirles es un poco lo que nos lleva a tener una actitud de análisis, no exenta de opinión, por supuesto, que es lo que les he brindado, y que de alguna manera nos roza como argentinos, porque uno esperaba una catarsis, pero no en este tenor. Y sobre todo con esta impronta, ya han transcurrido varios días de las elecciones intermedias y como vos lo marcabas, Luis, el desafío de Alberto Fernández es no solamente conformar ese equipo, sino también tratar de establecer cuál va a ser su estrategia para tratar de alguna manera, en mi modo de ver, tener una derrota digna, como se decía en muchas ocasiones que el seleccionado argentino de rugby, los Pumas, competía en los máximos niveles internacionales. El textual de Alberto, te lo digo para cerrar, fue: voy a ordenar el gabinete y terminar con esta discusión. Posiblemente lo primero suceda. Lo segundo que dijo Alberto Fernández creo que va a estar más complicado. Da la sensación con el correr de las horas que la discusión en la Argentina es como en esa película Alien, ¿no? Donde aparecían uno detrás de otro
los monstruos que en este caso podríamos significar los cruces que ha tenido el gobierno nacional argentino en las últimas horas, después de las elecciones de término, ¿no? De medio término, para definir candidatos a legisladores. Luis, muchísimas gracias de verdad por este espacio, por este tiempo, por darnos una perspectiva de lo que está ocurriendo en Argentina. No, gracias a ustedes, y la promesa se lo tomo desde la veteranía, de que cuando esta pandemia lo permita, poder estrecharlos en un fuerte abrazo presencial, porque gente amiga que ha estado en Costa Rica me habla de, por un lado, la amabilidad de ustedes como nación, como pueblo, como hispanoparlantes, y por el otro, de las tremendas bellezas naturales que allí pueden disfrutar. El agradecido soy yo, tanto a ustedes como al equipo técnico que se puso en contacto conmigo, y como suelo decir a veces, gracias por tanto, perdón por tan poco. Bienvenido a Costa Rica. Desde sí, ya. Muchas gracias. Y aquí, bueno, además de que venga a disfrutar del país, pues tendrá su campo aquí, al menos en una edición de Conexión Mundial. Nosotros aprovechamos para hacer una pausa y ya venimos con el cierre de este programa. Se nos fue el tiempo volando, Luis, como siempre, mucha información. Muy productivo las dos entrevistas. Y nosotros agradecemos su compañía. Es tiempo de dejarlos con nuestros compañeros de noticias. Nos despedimos. Somos Conexión Mundial.